El mundo de la apicultura para mí es un área bastante interesante para desarrollar este tema de mejora de la economía de las personas. ¿Por qué? Porque digamos que tiene muchas aplicaciones, no solamente desde el punto de vista de ganar dinero, sino también para poder desarrollar capacidades y aprender de las abejas en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, en la época que yo estudiaba medicina veterinaria, una de mis profesoras me dijo que en un país de Medio Oriente estaban dando becas para poder estudiar y ahí usó la palabra crianza de abejas. Cosa que a todos nosotros nos llamó mucho la atención porque estábamos en primer año de la carrera, allá por el año 98. Y en realidad fue el primer contacto con que, mira, pueden financiarnos para tener un negocio y aprender o aplicar lo que hemos aprendido. Y a mí me parece que eso es un mundo formidable porque con poco espacio y con capacidades puedes generar ingresos también como persona. Como se dice en Perú, en tu chacra, que significa en quechua patio trasero. Inteligencia artificial es todos aquellos procesos que de alguna forma requieren algún tipo de acción semiautomatizada o automatizada, que ojalá llegamos a eso, para que puedas desarrollar algún tipo de actividad que los humanos también hacen. Por ejemplo, pensar, en este tiempo razonar y en el campo médico diagnosticar. Todas estas acciones, de alguna forma, que los humanos hacemos, las pueda desarrollar otro ente, voy a decir, de manera semi-automatizada, porque todavía no llegamos a la automatización. La inteligencia artificial y la apicultura yo creo que se pueden hermanar o pueden trabajar en conjunto en múltiples aspectos. Durante mucho tiempo el tema de la crianza de abejas ha dependido de humanos y un trabajo constante de que tienes que estar atento, ¿no? Yo como veterinario, por ejemplo, sé que para criar animales, en sentido general, tú tienes que estar siempre dedicado a tu rebaño, por decir de alguna forma. Pero en el caso de abejas no es algo distinto, también tienes que estar dedicado porque las abejas se enferman, se estresan, hay cambios en la temperatura o el clima y eso hace que las abejas, al igual que nosotros y los animales, ellas se comporten de manera distinta. ¿Cómo aplico la inteligencia artificial? Por ejemplo, en el caso de imágenes satelitales, durante los 2 últimos años yo he estado mirando que los financiamientos para investigación, porque eso es lo que me dedico, han estado relacionados a imágenes satelitales. Yo no relacionaba tanto en ese momento, porque yo decía, puede ser aplicado en arqueología, para descubrir pirámides en la selva, o puede ser aplicado en la minería, para de repente algún elemento radioactivo, como ocurre por ejemplo en el sur del Perú o Bolivia, pueda ser encontrado sin necesidad de escarbar, porque escarbar produce contaminación, produce también un poco de estrés a la población que está alrededor, si es que hubiera población alrededor. En el caso de las abejas, yo creo que el uso de imágenes satelitales junto con la inteligencia artificial, estoy hablando de arriba para abajo, ahorita voy a bajar a la parte más práctica que incluso que el poblador podría aplicar. En el uso de imágenes de satélites, utilizando inteligencia artificial, podríamos detectar o aplicar temas de cambios de temperatura en el medio ambiente de manera de que tú puedas proteger a tus abejas. ¿Por qué? Porque son animales, vamos a decir, las abejas son entidades, voy a decirlo de una forma, que al igual que cualquier animalito, ¿no? Se estresa. Y si se estresa, como es una colmena, ese estrés se transmite a todas, ¿no? Porque lamentablemente el caos produce más caos, aunque algunos dicen que del caos sale el orden, pero bueno, no vayamos a términos filosóficos, pero si un conjunto de abejas empiezan a estresarse, van a generar caos porque no va a haber un orden establecido y quien sufre ahí es la abeja reina. Yendo desde eso, desde cosas más macro como cambio climático o de repente algún cambio dentro de la geografía cercana que podría provocar algún cambio de temperatura, también está el tema de monitoreo de enfermedades o monitoreo de comportamiento, como se le llama en animales sinología. ¿Por qué? Porque solamente un ojo experto podría detectar si una abeja se está comportando, o un conjunto de abejas, la colmena,
se está comportando de manera habitual, ¿no? Así como cuando uno tiene un perrito y lo ves echado y tú dices, no, pero él siempre duerme, no hay problema. Ahí ya me salió el acento bogotano. Pero digamos que si tu perrito siempre ha sido activo, siempre está como queriéndose subir, y entonces cuando tú ves que su comportamiento cambia es porque algo está pasando, te está avisando antes de que la enfermedad sea ya patente. En las abejas es lo mismo, de repente hay menor cantidad de movimiento, hay de repente un movimiento exagerado, o de repente también hay algunas agrupaciones de abejas que están en un lugar donde no estaban. Quizás el ojo experto de un criador con muchos años lo puede detectar, pero si yo soy un criador novel que acaba de seguir un curso de 10, 20 horas, eso 10, 20 horas no provoca necesariamente de que yo sepa todo, porque los estudios son constantes, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial lo que puede hacer es de que, aunque yo tenga conocimientos básicos, como yo, por ejemplo, de apicultura, yo utilizando la inteligencia artificial podría detectar comportamientos anómalos y quizás levantar el teléfono, aunque ya no se usa esto, ¿no? Es levantar el teléfono y llamar a algún amigo que tenga más experiencia y yo le diga, oye, las abejas se están moviendo raro, a ver, mándame un video. Entonces le mando el video y el experto podría darme indicaciones complementarias a lo que la inteligencia artificial, con la experiencia o con el entrenamiento que tiene, podría también darme. Otro, por ejemplo, el tema del comportamiento, y por el comportamiento detección de enfermedades, ¿no? En medicina veterinaria nosotros no hablamos con el paciente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho ojo para ello, ojo clínico le llamo. Entonces la inteligencia artificial serviría como ese ojo clínico complementario a nuestra experiencia, que vuelvo a repetir, puede ser muy novel y que nosotros debemos trabajar también en colmena, ¿no? Podemos llamar a nuestros colegas, pero la inteligencia artificial te podría dar una especie de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en este tema de retomando imágenes y retomando el tema de comportamiento, en medicina veterinaria el diagnóstico de enfermedades por imágenes ha avanzado bastante con la ayuda de la inteligencia artificial. Por poner un ejemplo general, ahora se puede detectar cáncer 5 años antes, cuando es con una imagen radiográfica o de tomografía, ¿no? Mis profesores que tienen muchos años de experiencia quizás lo puedan hacer, pero no todos tenemos el tiempo para eso, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ayuda a eso, detección de enfermedades, comportamiento, y quizás por ahí de repente la semiautomatización de los procesos mielíferos, ¿no? De repente trasladar un conjunto de abejas a un lugar o extraer la miel con más cuidado que un humano, ¿no? Con sistemas semiautomatizados o automatizados, de manera de que, no sé, con el presupuesto que uno tenga puedas utilizar esa tecnología, ¿no? Obvio, no necesariamente tiene que ser con inteligencia artificial, pero tú puedes decir, con el diagnóstico de la imagen o el comportamiento, es momento de extraer la miel ahora. La máquina, gracias al informe de la inteligencia, puede extraer y puede ayudarnos quizás cuando nosotros estemos ocupados en, no sé, en otras acciones. A ver, con respecto al cambio climático, me parece que sí debemos tomar en cuenta el tema de manera muy seria. Hay modificaciones y lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Todos aquellos que hemos vivido en distintas décadas, 90s, 80s, los 2000, y sí se notan los cambios, ¿no? Antes, o sea, de acuerdo al país en el que uno está, de acuerdo a la geografía, por ejemplo, Colombia tiene una cordillera muy rica, voy a decirlo, ¿no? Bogotá está en el medio de muchas montañas, nosotros diríamos cerros. En el Perú también, Lima es un valle, pero con desierto. Entonces, y esa riqueza geográfica está en un equilibrio. Y ese equilibrio, los animales que viven en armonía, les afecta a cualquier cambio, porque, como he mencionado, ¿no? En el tema de las abejas, una abeja puede modificar su comportamiento porque se siente estresada y eso le contagia, entre comillas, porque se contagia a sus colegas, como dirían los españoles, a sus compañeras,
Y eso también es importante de tomar en cuenta por los gobiernos, o sea, es tomar conciencia o hacer que la población tome conciencia sobre la importancia de este indicador que sería cómo está modificándose, para bien o para mal, para menos o para más, la población de abejas, porque todo sirve como centinela, ¿no? Un centinela es un animalito o es un ente que te sirve como vigía. El cambio de comportamiento o de cantidad de población de un centinela puede hacer de que tú te des cuenta de que algo está pasando. Y en este caso las abejas funcionan como centinela. Si empieza a disminuir su población, hay que averiguar por qué. Cambio climático, aumento de temperatura por el cambio climático, disminución de temperatura por el cambio climático, de repente, ¿no? O quizás mayor cantidad de vientos por la desertificación, ¿no? Porque los árboles provocan de que no haya tanto calor y los árboles también sirven de pared, ¿no? O de repente, producto de este cambio climático, mayor cantidad de lluvias, las abejas no pueden polinizar. Hay muchas cosas y para decantar un poco, para aterrizar, yo pienso que los gobiernos sí tienen responsabilidad y en realidad nosotros como Estado, porque nosotros somos el Estado, debemos tomar conciencia sobre ello, ¿no? Es tomar conciencia sobre no hay que romper el equilibrio con la naturaleza.